Para nosotros, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo es una organización de carácter popular e independiente. Está conformada por distintos sectores del pueblo, que son campesinos indígenas, estudiantes, profesores, profesionistas, y todos ellos son los que conforman y hacen posible el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Nosotros, nuestro programa y plan de lucha e ideología está basada en lo que es el marxismo-leninismo. Nuestro objetivo general como organización es impulsar la lucha por el socialismo en México. Para nosotros es una alternativa ante la explotación y opresión que vivimos en el país, en este sistema capitalista que cada vez se refleja más oprimioso para el pueblo trabajador. Dentro de este objetivo que tenemos trazado a largo plazo, también nuestra lucha va enfocada hacia las demandas inmediatas que tenemos como pueblo, puesto que todos los que lo integramos somos pueblo trabajador, que van desde la salud, educación, vivienda, trabajo, demandas y necesidades que surgen en lo inmediato y que tienen que ser resueltas en base a este mismo proceso organizativo que tenemos como organización. Surgimos en base a esa necesidad. En base a la comprensión y concientización, tomamos esa conciencia de decir, la lucha no solo es suficiente con resolver el problema de la tierra o de la salud, sino que tiene que haber una alternativa viable que responda a los intereses del pueblo trabajador, y para nosotros es el socialismo. Sí, desde el surgimiento para nosotros lo fundamental es impulsar lo que es la organización, identificarnos con ella como proyecto de lucha y a la vez de identificarnos tomar conciencia de la lucha que se está desarrollando. La historia del Frente tiene sus raíces en la década del 80, 90 del siglo pasado. Sin embargo, como esfuerzo ya de unidad nacional, surgimos el 5 y 6 de mayo del año 2006 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En este lugar nos dimos cita diferentes colectividades, organizaciones que habíamos transitado en esa década o en esas décadas en lo que se conoció como el Movimiento Democrático Independiente, el MDI. Y en un afán de dilucidar coincidencias, divergencias incluso, pues nos dimos a la tarea de discutir y elaborar un programa que nos identifique y que a la postre pues hoy nos llama o nos damos a conocer como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Antecedentes del Frente está el FNDP, Frente Nacional Democrático Popular, que en esa década desarrolló pues también su actividad política en un afán también de construir la unidad con muchos esfuerzos de todo el país. Después surge la Coordinadora Nacional del Movimiento Democrático Independiente, la CONAMODI, un esfuerzo ulterior que también se buscó con ese objetivo, trazar la unidad del pueblo. El movimiento sigue su curso, como lo mencionabas, las coyunturas se dan y se da el proceso en que diferentes organizaciones llamaban a conformar un frente amplio para impulsar las necesidades que tenía el pueblo. Es como surge el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional, el FAC-MLN, en un esfuerzo, insisto, también de querer abarcar y ampliar a otros sectores en esta lucha, por un lado, en los cambios radicales que requiere nuestra sociedad mexicana, pero también en otro por tratar de
de resolver necesidades inmediatas, y para eso, bueno, se incorporaban otros sectores que de alguna manera también definían su práctica política en el movimiento popular. No podemos, bueno, ya después como frente no podemos obviar sucesos, como lo mencionabas, de coyuntura trascendental. Nosotros en 2006 es que nos damos a conocer como organización, como Esfuerzo de Unidad Nacional, pero es cuando también se da el segundo mandato de la ultraderecha en nuestro país, el PAN concretamente, con Felipe Calderón, y que nosotros denunciábamos que al ser un presidente espurio se iba a sostener, o se iba a intentar sostener mediante la bota policíaco-militar, y fue como sucedió con esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Por eso que no podemos aislar la historia del Frente con el acontecimiento concreto en nuestro país, y es que surge o se generaliza la desaparición forzada por motivos políticos o sociales en nuestro país. Y nosotros brindamos en ese esfuerzo todavía el Frente en un proceso de inciernes. Tenemos un año de habernos conformado, pero se dan de manera, en 2007 se dan desapariciones forzadas que marcaron un hito en la historia de nuestro país, aunque hoy pareciera ser que a la distancia de casi 10 años pues quedaran en el olvido. Y hablamos concretamente de un caso en particular, bueno, varios casos en particulares, pero uno que nos ha costado trabajo a nosotros como organización, el estigma, que es el caso de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y también en ese contexto el de Francisco Paredes Ruiz, Daniela Virginia Ortiz Ramírez, 42 mineros en Nuevo León, que en ese entonces pasó desapercibido, y otros casos. Hoy platicábamos con otros compañeros que 2007 y a 10 años, 2017, hay muchos casos de esta naturaleza que abrieron un parteaguas en la historia de nuestro país, y que nosotros nuestra historia no la podemos entender sin considerar estos casos, porque eso nos llamó a dar la solidaridad, a cobijar con el manto de la solidaridad a los familiares y por supuesto a las víctimas, y que en este proceso de 10 años que nosotros también ya cumplimos, nos ha costado represión, hostigamiento, persecución, estigma, pero que eso no ha hecho desistir que tomemos en alto esas banderas de presentación con vida y por supuesto juicio y castigo a los culpables de estos crímenes de lesa humanidad. El objetivo del Frente es impulsar la organización popular en aras de desarrollar la lucha por el socialismo en nuestro país. Metodológicamente consideramos que esta vía del socialismo es una necesidad histórica. Partimos de que nuestro país se desarrolló en capitalismo, ciertamente con sus particularidades, con sus especificidades, pero no deja de ser capitalismo. Por lo tanto, las tesis que se marcaron para superar este régimen son tan vigentes como la explotación y la opresión capitalista. En ese proceso de resolver o de impulsar la lucha histórica por el socialismo, resolvemos o coadyuvamos en la solución de necesidades concretas de nuestro pueblo. Para eso, bueno, impulsamos la formación de organizaciones gremiales, sectoriales. Ya decía la compañera, participan con nosotros obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, y cada uno en su sector se organiza y lucha para generar condiciones de vida mejores, que eso nos permita arribar en un proceso cualitativo la lucha de nuestro pueblo para las demandas, necesidades históricas. Entonces el Frente en esa perspectiva, si nos trazamos la lucha, sí la resolución de las demandas inmediatas, sí la denuncia política por la exigencia de presentación con vida y desenmascarar al Estado mexicano como responsable de esta ola de violencia, y en ese transitar, bueno, que en nuestro pueblo nosotros mismos nos convenzamos de la validez de nuestra lucha y por lo tanto desarrollemos tanto iniciativa como creatividad para enarbolar o para lograr que en nuestro pueblo se cree esa conciencia de luchar por el socialismo en nuestro país. El Frente, al ser una organización clasista, por supuesto que sus aliados son todo aquel que se identifique con la lucha por el socialismo. Sin embargo, tomamos con mucha precisión los métodos de organización, porque aunque todos queremos un cambio o todos trazamos un cambio, por supuesto que
que hay a veces abismos entre el planteamiento de uno y otro. Sin embargo, no tenemos tabula rasa para decir que aquel que ahorita busca una reforma, por ejemplo, no puede ser un aliado. ¿Cuál es el tamiz entonces para definir un aliado y un enemigo? Primero, el respeto político. Que nosotros se nos respete nuestra forma de lucha independiente, fuera de los marcos corporativos del Estado, fuera de la lógica, de la ideología burguesa, y si por eso se nos criminaliza, se nos estigma o se nos condena, pues entonces quiere decir que alguien ya definió su papel del lado del enemigo. Pues. Entonces, reconocemos al pueblo la creatividad para desarrollar la lucha en diferentes variantes. De allí que digamos que todo aquel esfuerzo que intenta coadyuvar en la conciencia de clase para enarbolar tanto la denuncia política como la solución de demandas inmediatas, pero además que busque coronar los esfuerzos históricos del pueblo y del proletariado nacional y por supuesto internacional, pues eso nos va a dar un indicativo de que podemos coordinarnos. El Frente define dentro de la política de alianzas 3 momentos cualitativos en este proceso, que es la coordinación, la alianza y la unidad. Y en la coordinación nos encontramos diferentes esfuerzos en los cuales podemos coincidir en solamente un punto y en los demás ser divergentes. Pongamos un ejemplo. En la presentación con Bien Ateneo Desaparecido nosotros hemos llamado a establecer coordinaciones, hemos llamado a establecer la denuncia política. Y en ese sentido podemos tener diferencias en otros aspectos, pero no se identifica que tenemos víctimas, no se identifica que somos víctimas también de esta política represiva. Y en ese sentido, pues decimos, vamos a denunciar, vamos a caminar juntos. Y esta coordinación puede ser temporal, muy coyuntural, se rompen cuando se resuelve la necesidad o porque ya no hay forma de seguir avanzando. La alianza es un desarrollo cualitativo donde hay planteamientos un tanto más sólidos, más a largo plazo, pero todavía sigue siendo temporal, todavía se mantiene en ese grado de temporalidad y se puede romper. En ambos procesos cubre un principio que nos permite saber o identificar qué tanto nos hemos podido consolidar, homogeneizar, que es el intercambio de experiencias tanto metodológicas como teórico-prácticas. Este proceso nos va a llamar a la homogeneidad. Si estamos de acuerdo en cómo luchamos, pero sobre todo los métodos por los cuales luchamos, eso nos puede dar el indicativo para arribar a la unidad. Entonces, el Frente tiene aliados y son distintos, organizaciones, personalidades progresistas, periodistas, críticos, honestos, estudiantes que aportan desde diferente trinchera a la consolidación o coadyuvan a la suma de consolidar la conciencia de clase en nuestro pueblo. Pero insistimos, el tamiz por el cual nosotros logramos delimitar quién puede ser aliado es el respeto político. Si se respeta nuestra forma de lucha, nosotros respetamos la de los otros esfuerzos, podemos platicar. Pero en cuando hay la descalificación, el estigma, inclusive la incriminación, es cuando definitivamente no pudiéramos caminar juntos. El enemigo del frente es la burguesía mexicana y el Estado mexicano. Porque estos instrumentos más bien la burguesía a través del instrumento de dominación que es el Estado, golpea a todo el pueblo. Por supuesto, nosotros del frente somos parte del pueblo, nos ha golpeado. Tenemos víctimas, tenemos compañeros en condiciones de crímenes de lesa humanidad y un Estado que golpea, un Estado que reprime, por supuesto que se define y se coloca como un enemigo. Hay quienes se han plegado al lado opresor en el sentido de su papel de oportunistas, en su papel de paramilitares, en su papel de golpeadores, y ellos, sin pretendérselo tal vez algunos, otros sí por consigna, se han convertido también en uno de los enemigos
a vencer. Esos son los enemigos objetivos que se manifiestan, que por medio de políticas represivas pues nos han cobrado con víctimas, el organizarnos, el luchar por el socialismo, luchar por mejores condiciones de vida, el denunciar los crímenes de lesa humanidad. Es el enemigo objetivo, decimos, pero hay otros enemigos un tanto más sutiles, subjetivos, que tiene que ver también con la ideología burguesa. Es decir, nosotros partimos de la enajenación como uno de los instrumentos por los cuales el Estado mexicano y la burguesía intentan crear sujetos acríticos, sumisos, el cretinismo social, para que no se cuestione, acostumbrarnos a la violencia. Es decir, es un régimen que deshumaniza constantemente, es un régimen que bestializa al ser humano, por lo tanto lo convierte en su enemigo también. Y nosotros, ese es otro de los enemigos que tenemos enfrente para vencer, y que bueno, la forma de vencerlo, ambos tienen sus formas de enfrentárseles. Al Estado, a la burguesía y sus aliados, se les enfrenta con determinación, con combatividad, con creatividad para desarrollar la lucha política en condiciones que se les desenmascare como los responsables de este baño de sangre. Y a la enajenación, la ideología burguesa que permea cada vez en el pueblo, se le combate con la politización, se le combate con la denuncia permanente y el estudio sistemático del origen y la causa y el fin de la violencia del Estado. Para muchos ha sido difícil entender el origen de toda esta política represiva. Para nosotros está muy clara, es un proceso de crisis política del régimen que tiene como origen la crisis económica mundial del capitalismo, por lo cual exige la cuota de sangre para garantizar la acumulación e instalación de capital. Puede ser un tanto abstracto nuestro análisis, pero de allí partimos a lo concreto y revisemos la lista de todos los crímenes y los lugares de donde se han agudizado más las contradicciones estas, y vamos a entender que hay reservas de hidrocarburos, hay reservas de minerales, hay reservas de mantos acuíferos. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre la violencia del Estado, de los crímenes de lesa humanidad y las necesidades económicas del capitalismo a nivel mundial. Sí, nosotros somos producto también de esa misma historia, de los movimientos populares que se han desarrollado en el país, principalmente en el siglo pasado. Las enseñanzas que han dejado uno es la continuidad de la organización popular e independiente, y que es la que va a garantizar el mismo desarrollo y sobrevivencia de una propia organización. Procesos ha habido muchos, desde corporativizantes, desde la vía electoral, y que a lo largo de toda esta lucha dentro del frente también en su momento se optó por estas formas de lucha, y que con el tiempo nuestros compañeros de ese tiempo se dieron cuenta que no era ni la vía ni la alternativa para lograr los objetivos que nos estamos trazando a través de la vía electoral. Son procesos y enseñanzas que nos dejan, que producto de ello varias de nuestras organizaciones se dividieron. Hubo varias divisiones, hubo varios compañeros que optaron por retirarse también, hubo otros que se mantuvieron y que hoy hasta la fecha continúan, y para nosotros la enseñanza es esa. Si queremos construir y organizarnos como pueblo, dando una alternativa de lucha que es el socialismo, pues la continuidad es la organización popular e independiente. Y los demás procesos, nosotros los respetamos, aquellos que optan por esas formas de lucha, en las cuales nosotros también pasamos por ello, pero para nosotros esta es la alternativa, y es parte de la enseñanza que tuvimos durante todos estos años que se desarrollaron. El Frente, al ser una organización de masas de carácter nacional con presencia en varios estados, bueno, necesitamos una estructura para mantenernos coordinados, una estructura orgánica, que esta a la vez nos da la garantía de tener tanto dinamismo como vida orgánica. Para conseguir
estos principios dentro de la organización nos basamos en un, valga la redundancia, en un principio estratégico definido por Lenin, que es el centralismo democrático. Este principio para nosotros nos permite armonía, nos permite homogeneización, nos permite cohesión interna para conducirnos en la lucha de clases y para hacer llegar nuestra alternativa hacia el pueblo trabajador. De manera general, nuestra estructura tiene que ver con esta premisa. Hay colectividades nacionales, colectividades locales, hay comunidades organizadas en torno a nosotros, en todos los estados que tenemos presencia, y nuestra forma de hacer llegar nuestro planteamiento, por un lado, son nuestras publicaciones periódicas, que en este caso nuestra revista Cocina Socialista, pero también nos sumamos a las coyunturas que se dan en nuestro pueblo. Somos parte de él, no podemos abstraernos, por lo tanto, cada momento que se da una rigidez de la lucha de clases, estamos presentes, generamos alternativa, pero sí cuestionamos que la lucha deba darse siempre bajo el análisis de la situación concreta. Tratamos de que no nos consuman las ansias por actuar de manera espontánea, que no sea el practicismo, que no sea el culto a la espontaneidad lo que nos mueva, sino hacer un cálculo de lo que acontece y en ese sentido poder actuar y dar verdaderamente una alternativa. Por eso es que la estructura orgánica tiene que ver con eso y es de nuestra vida orgánica. Tenemos reuniones periódicas, tenemos análisis de la realidad, nos sentamos y destinamos el tiempo necesario para analizar. Hubo un tiempo que cometimos varios errores que hoy tenemos que reflexionar, uno ya los comentaba la compañera, pero también a veces era el no dedicar el tiempo necesario al análisis. Hemos escuchado muchas de las opiniones cuando se dan momentos de algidez de que lo que se ocupa es acción, no tanta discusión, no tanto análisis, no tanta teoría. Para nosotros esas son expresiones que reniegan del carácter científico de la lucha y que para eso tenemos que nosotros también dar el tiempo necesario para ver las concatenaciones, observar por dónde va el fenómeno y por eso actuar y en consecuencia actuar. Decir que lo que se ocupa acción es que nos queman las ansias por actuar y a veces arrastrados por la vorágine no vemos cómo hacer las cosas. Y eso para nosotros refleja el primitivismo en el trabajo. Del frente tomamos, y esto no quiere decir que no hayamos cometido esos errores, en el frente tomamos con mucha precisión esos aspectos, abordar los aspectos desde esa naturaleza para poder elaborar la alternativa que corresponda con el momento concreto. De lo contrario, bueno, pues nos meteríamos en la vorágine, pues sí, nutriríamos las actividades, las marchas, pero el objetivo central, que es desenmascarar al Estado mexicano en su carácter represor, antipopular, pro-oligarca, pro-imperialista, pues a veces no cumplimos. Por eso nosotros, en esta forma de organizarnos, distribuimos adecuadamente nuestras fuerzas, porque también hay que decirlo, en el movimiento no somos un esfuerzo tampoco muy amplio, pero tampoco somos tan modesto, y cuidamos nuestras fuerzas para poder sacar el mayor jugo a nuestra práctica política. Del desgaste, nada más por desgastarnos, nos acarrea frustración y en vez de avanzar en la conciencia del pueblo, pues lo que tenemos son masas frustradas, que cada vez van y se topan con el muro de la impotencia porque no se sabe actuar en un momento determinado. Entonces, sí tomamos con mucha importancia el hecho del análisis y nuestra estructura orgánica nos la resuelve, pues es reunirnos, discutir y por supuesto que el estilo y método de trabajo de esto se desprenden que allí es donde se entiende la justeza o la validez de nuestras tesis. Podemos tener todas las reuniones de análisis y discusión, pero si no tenemos una base concreta donde esos planteamientos se objetiven, se materialicen, pues entonces también estaríamos en una lucha de escritorio y nosotros también luchamos contra eso. Entonces nuestra forma organizativa también tiene que ver con la relación estrecha entre teoría y práctica. Cada elemento que participa en el frente debe o debemos
de tener la capacidad de elaborar alternativa, pero también de hacerla llegar de la forma más clara y precisa a nuestro pueblo. Por lo tanto, somos activistas, somos propagandistas, somos constructores, y en ese sentido es que tratamos de hacer nuestra práctica política. Y en cada momento que se presenta una coyuntura, pues buscamos la forma de elaborar el análisis preciso para poder insertarnos creativamente en una coyuntura. Entonces, es como nos organizamos, es como el Frente trata de tener cohesión interna, homogeneidad, que nos dé también la capacidad de actuar en unidad ideológica y de acción. Las decisiones se toman con base en la discusión política. Cada colectividad, en torno a los planes generales de lucha, estamos obligados a elaborar alternativa. No es mecánico. Cada año hacemos nuestros planes para conducirnos en el movimiento popular. Analizamos los pormenores que permite observar las leyes generales del movimiento, y en ese sentido pues tratamos de decir por dónde puede caminar el curso de la lucha de clases. Por lo tanto, presentamos alternativas y argumentos de qué hacer, por dónde, bajo qué metodología. En reuniones nacionales de las colectividades nacionales, pues se determina qué plan o qué actividad se va a realizar, bajo qué parámetros, y en ese sentido es que se toma la decisión y se lleva a los estados. Se toman líneas generales, planes nacionales, y cada región, cada estado, cada colectividad tiene la responsabilidad por disciplina de ajustar, armonizar el plan concreto regional al plan nacional. El centralismo democrático nos permite tener un cuerpo de dirección colectiva donde cada elemento de esta colectividad, en tanto que se procura las herramientas teórico-ideológicas para elaborar alternativa, pues la colectividad también se ve nutrida en esa condición, en esa capacidad. Entonces el Frente, en esa tónica, nuestras decisiones así se toman, y todas las opiniones se recogen bajo ese método, desde los compañeros que están en los estados, de los compañeros que estamos en cada región. Independientemente de qué cantidad representemos en torno a términos cuantitativos de los estados, aquí lo que tomamos mucho en cuenta también es la capacidad de elaborar alternativa. Cada compañero tiene esa capacidad, o debe tener esa capacidad, y tiene esa responsabilidad. Y por disciplina, que no es la imposición, la disciplina es el convencimiento para nosotros de lo que hacemos y de la justeza de lo que hacemos, pues es que se asume una disposición central, que es lo que emerge del plan general en las reuniones de carácter nacional. Las tareas se distribuyen en torno a la disposición y voluntad tanto de colectividades como de compañeros en el carácter individual. No es mecánico, tampoco. Es decir, si un compañero tiene la capacidad de redactar, porque bien sea que cursó esa carrera o cursó esa parte de la ciencia, está obligado o tiene la responsabilidad de socializar ese conocimiento. Por lo tanto, tiene una particularidad, que sabe de esas herramientas. Y se toma en cuenta al momento de distribuir las tareas. Lo mismo cuando se es buen propagandista, cuando se es capaz de hacer el análisis. Eso es de vital importancia, tomar en cuenta la disposición, voluntad y capacidad de cada elemento, y por supuesto de cada colectividad. Y en ese sentido, pues cada uno está en la libertad también de asumir esa responsabilidad, porque insisto, no es por imposición, se define, se traza la necesidad. Esta es la necesidad que nos devela la misma lucha de clases. Esto es lo que nosotros requerimos para poder enfrentar en mejores condiciones
la lucha popular. Por lo tanto, también nos exige la misma colectividad que cada uno de nosotros busque mejorar en esos terrenos. Por lo tanto, la división política de las tareas toma en cuenta esto. Y cada compañero también está en esa responsabilidad de querer asumir cada vez más responsabilidades, con valga la redundancia, y pues hacer el esfuerzo que sea necesario. Por eso es que cuando un compañero busca su autopreparación y su autoformación, la colectividad en la cual pertenece, y por supuesto la colectividad del frente, se nutre y está en mejores condiciones de enfrentar la lucha de clases. Y es así como distribuimos nuestras tareas, y cada uno de los militantes, participantes, integrantes del frente, tiene esa responsabilidad más que una obligación. En los documentos constitutivos del frente definimos que la instancia máxima iba a ser el Congreso, del cual, pues del Congreso Nacional no ha habido necesidad de elaborar otro, porque las premisas que ahí trazamos son vigentes. Es más, el plan sigue como el plan estratégico nacional sigue como una necesidad a largo plazo a desarrollar. Congresos, pues ha habido uno y no se ha habido necesidad de hacer otro. Después son las reuniones nacionales que se hacen de manera periódica en diferentes puntos del país donde la necesidad lo demande y donde también políticamente sea lo más adecuado. En estas reuniones nacionales, pues cada colectividad estatal delega comisionados, compañeros, que su función pues es elaborar, decimos, alternativa, análisis y alternativa, discusión. De las reuniones nacionales se van a las colectividades locales, estatales. En este caso tenemos compañeros en Michoacán, en Veracruz, en Hidalgo, en Chiapas, en Puebla, pues ya está en la Ciudad de México, en Jalisco. Y como decíamos, el frente, como tiene sus orígenes en el MDI, hay muchos compañeros que todavía por una condición de no poderse recontactar, pues todavía trabajan, sí bajo las banderas o bajo el alineamiento general del MDI, pero todavía no podemos establecer la relación política entre compañeros. Cada estructura local, cada colectividad estatal, pues hay colectividades regionales, comunidades, colectivos estudiantiles, casas de estudiante independientes del Estado, y es como se toma. Y la información dentro del centralismo democrático pues nos permite llevar la información desde lo regional, local, se discute a nivel nacional y regresan planes, regresan directrices generales, y es como pues es lo que permite el dinamismo dentro del frente.